Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta primera sesión o encuentro de aprendizaje. Conforme la planificación del sílabo, vamos a ver en la unidad 1 aspectos introductorios a lo que es la auditoría forense. Para ello vamos a identificar el origen histórico de la auditoría forense, el concepto, las generalidades, el perfil que debe tener el auditor forense. De manera breve, haremos una explicación generalizada de lo que es las fases de la auditoría forense. Lo propio y pertinente será desarrollado en las semanas que correspondan. Vamos a ver también los tipos de fraude financiero, las técnicas de investigación forense, el informe de la misma manera o forma de manera generalizada, y con ello tendremos ya la identificación de los aspectos relevantes, recalcantes en función de todo lo que se maneje en la explicación dada como aspectos importantes que se traducen en las conclusiones. Bueno, es necesario dentro de la óptica de la auditoría forense establecer cuáles son los objetivos de acuerdo a las temáticas que están señaladas o dispuestas. Comprender el origen de la auditoría forense es clave para saber desde dónde nace, por qué se dio ese espacio, que la auditoría forense maneje ya ese protagonismo, tenga su espacio como tal. Definir el concepto y sus generalidades, reconocer la importancia en el ámbito de la detección de fraudes. Bueno, vamos a empezar. Es necesario señalar aquellos conceptos previos que son el referente, que son la base justamente para poder hacer el desarrollo de las temáticas que ya fueron señaladas. Hablamos prácticamente de la auditoría tanto financiera como la auditoría forense, y hay que tener una distinción en este sentido. ¿Qué es lo que hace la auditoría financiera? La auditoría financiera prácticamente está enfocada en determinar la razonabilidad con la que se presentan los estados financieros, y hasta allí llega su labor o su trabajo. Pero ¿qué es lo que hace la auditoría forense? La auditoría forense prácticamente va más allá, por lo que tendrá que no solamente examinar, revisar, investigar, sino también construir o reconstruir aquellos hechos y buscar las responsabilidades del caso, pero no con el enfoque de ser sancionador, sino más bien de remitir a las instancias pertinentes para que se dé el debido proceso. Al momento también ustedes debieron haber revisado el otro tipo de auditoría, que es de gestión, que prácticamente está orientada a determinar el grado de eficiencia, de eficacia, de efectividad con la que se manejan los aspectos organizacionales, administrativos y operativos. Entonces, desde esa óptica, cada una de las auditorías tienen una función, un rol elemental, ¿no? Entonces, no nos vamos a olvidar nunca de ello. Bueno, si nosotros hacemos una comparación entre todas estas auditorías, cada una tiene su referencia, pero al hacer esta comparativa, por ejemplo, la auditoría financiera normal, tradicional, como se la quiera llamar, tiene un enfoque tanto preventivo como evaluativo, ¿no? Entonces, y a la vez propositivo, ¿no? Pero si hablamos de una auditoría forense, está orientada a hacer una auditoría de carácter investigativa, de carácter probatoria, ¿sí? Y puede ser tanto desde la óptica preventiva, así como también la óptica detectiva, ¿no? Pero esa es la diferencia que se marca en este caso. Bueno, al hablar de auditoría forense, prácticamente lo que se hace y tiene una lógica en este sentido es que se busca evidencia, ¿no? Si hablamos de búsqueda de evidencia. Vamos a hablar ya en la parte del desarrollo de la auditoría forense, de la parte evolutiva, de la parte de los antecedentes o la historia que ha tenido justamente este tipo de auditoría. En las presentaciones que ustedes pueden apreciar, ahí hay tres momentos, tres hitos, tres partes medulares que datan o dan justamente fe de la historia que tiene la auditoría forense. Pero de manera concreta, me permito señalar que si bien la auditoría forense no es que surge últimamente o de forma reciente, no, sino que esta ha venido evolucionando desde prácticas antiguas. Y en ese sentido vamos a señalar que en la antigüedad ya existían controles para evitar ciertos fraudes en la administración de recursos públicos, cierto es. En la Edad Media, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se manejó? Ya se estableció un fortalecimiento al sistema de control contable. En la edad moderna o en la edad que prácticamente nos merece, en la que nos situamos, nos encontramos con el hecho del crecimiento empresarial, el tema del avance tecnológico,
Han aumentado los fraudes financieros y bueno, cabe destacar, cabe recalcar que la diferencia entre un error y un fraude son dos cosas totalmente distintas, diferenciadas. El error es un acto intencionado desde la óptica de ser humano, ¿no? No hay una premeditación. Puede ser la inobservancia, puede ser la negligencia, puede ser algún aspecto que como seres humanos nos podamos cometer, ¿sí? Eh, pero en cambio, si hablamos de fraude, ya existe la premeditación, el hecho de que como individuo tengo en mi mente el perjuicio económico, ¿sí? Cometer un acto ilícito para perjudicar a la empresa, a terceras personas, para beneficio personal, beneficio de un grupo como tal. Entonces, sin embargo, dentro de la óptica del desarrollo y la formalidad de la auditoría forense, considerando toda esta trayectoria o toda esta histórica que data como tal, se dio cuando los sistemas tradicionales prácticamente no eran suficientes para poder contrarrestar, para poder identificar, para poder palpar y para poder sancionar el tema de delitos que ya se tornaban complejos. Entonces ahí viene justamente el tema del enfoque de la auditoría forense, un enfoque de carácter legal, de carácter investigativo, de carácter pericial. Vamos a hablar el concepto de lo que es auditoría forense y ustedes en la parte de la presentación aprecian palabras claves, ¿sí? Palabras claves que justamente son la composición de lo que es la auditoría forense. Y vamos a ir explicando de forma concreta. Bueno, si bien la auditoría forense puedo señalar que es una rama especializada, una disciplina especializada. ¿Por qué? Porque no solamente combina la contabilidad, sino también combina el tema de la auditoría por el hecho del examen, de la revisión, y también el tema del derecho del área jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aspecto investigativo, estamos contrastando con una base legal. Entonces, en ese sentido, al hablar de delitos, de fraudes, de actos intencionados, de actos en detrimento o en perjuicio económico a la empresa, prácticamente tenemos que asociar, tenemos que relacionar, tenemos que tener conocimiento pleno del tema del área de derecho. Bueno, dentro de la óptica de su alcance, la investigación como tal se enlaza a lo que es los fraudes, que es algo que ya estábamos más que claros en el tema de la terminología, de la denominación y el significado. También se enfoca a lo que son operaciones inusuales o sospechosas. Por ejemplo, dentro del sistema financiero, uno de los organismos que están establecidos para contrarrestar el lavado de dinero o el lavado de activos es justamente la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. ¿Qué es lo que hace esta unidad? Esta unidad, por ejemplo, solicita de forma obligatoria a las instituciones dentro del sistema financiero, bancos, cooperativas, que con una periodicidad mensualizada, es decir, bajo unos formularios preestablecidos o definidos, reporten aquellas operaciones sospechosas, inusuales. El promedio de una transacción o de transacciones de transferencias, de retiros, en este caso de depósitos de un cuenta ahorrista, cuenta correntista, es un promedio determinado, pero resulta que en los últimos meses, en los últimos días o en las últimas fechas, los movimientos han subido bruscamente, abruptamente. De $1,000 ya están habiendo movimientos de 10,000, de $100,000, entonces hay que hacer ese tipo de reportes. Obtención de evidencia válida desde la óptica legal, necesaria e indispensable. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una auditoría forense, no solamente estamos identificando que se limita a detectar errores, sino que busca la reconstrucción de los hechos, ¿sí? Busca identificar responsables, busca ser el sustento ante procesos legales. Entonces, prácticamente esta auditoría está orientada a una verdad, pero que esta sea probatoria, ¿no? Sea probatoria. Bueno, vamos a hablar también de las generalidades y los objetivos principales. Al hablar de generalidades y objetivos principales, prácticamente la auditoría, para que surja la auditoría forense, nace como producto de la evolución que ha tenido la auditoría financiera tradicional o común que ya habíamos estudiado. Bueno, dentro de sus generalidades incluyen prácticamente un análisis profundo a los estados financieros,
Adicional a eso, también la identificación de aquellas manipulaciones intencionadas o premeditadas ante los registros contables. Y para ello es necesario señalar cuáles son los objetivos principales que tiene este tipo de auditoría. Bueno, dentro de los objetivos principales o propósitos fundamentales que están señalados ahí, habla de justamente de detectar fraudes financieros, identificar actos de distorsión, no solamente en un contexto nacional, sino también en un contexto internacional. ¿Por qué? Porque hablamos del hecho de la globalización, este contexto de globalización da espacio a que las operaciones trasciendan fronteras, entonces, entre diferentes países. Entonces, justamente la orientación también es esa, ¿no? Bueno, hablar de objetivos específicos, ¿qué se entiende por un objetivo específico? Un objetivo específico es la desagregación del principal en lo que se debe hacer en el paso a paso, ¿no? Y que este permite cumplir el objetivo o el propósito fundamental. Bueno, dentro de los objetivos específicos es identificar los patrones de irregularidades que se pueden presentar, analizar cuáles son las transacciones inusuales, determinar qué impacto económico se genera frente a ese fraude o ese acto indebido como tal, ¿no? Bueno, el rol protagónico que tiene el auditor, y es por ello que tenemos el perfil del auditor forense. ¿Cuál es el perfil? Perfil significa qué es lo que mínimamente debe tener, debe poseer, debe cumplir en su labor o en su trabajo que va a desarrollar como auditor forense. Y debe tener un pensamiento analítico y crítico, ¿sí? Debe tener, como yo decía hace un instante, la multidisciplinariedad que tiene la auditoría forense permite y exige también a la vez de que el auditor no solamente conozca de los aspectos contables, no solamente conozca de los aspectos financieros, sino que también va más allá de eso. El tema de conocimiento básico, elemental o indispensable en relación a los sistemas informáticos o los softwares como tal, y la parte clave, y la conexión con el tema del área de derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos, estamos hablando de actos fraudulentos, entonces necesariamente tiene que tener un conocimiento de la base legal. Tiene que tener habilidades o desarrollar habilidades investigativas para poder contrarrestar, para poder rastrear, para poder reconstruir los hechos con la información y la documentación del caso. Bueno, además de ello, está por demás incluso decir que el contador bajo la figura de auditor o en las labores de auditoría debe destacarse en función de que su profesión o su labor lo haga bajo figura legal, ¿no? No lo haga en función de ser cómplice, de ser partícipe de actos ilegales. ¿Sí? Entonces, es por ello indispensable, elemental, de que goce de una ética profesional sólida, de que tenga la competencia y el conocimiento necesario, es decir, la capacidad para analizar, para interpretar, para obtener, para indagar la evidencia suficiente del caso, que también tenga habilidades comunicacionales. ¿A qué me refiero a eso? Que sepa llegar y comunicar los resultados de manera técnica con un lenguaje apropiado, con un lenguaje claro. Entonces, en la parte práctica, todo esto conjuga en la forma como debe actuar desde la óptica de ser un perito financiero, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente presentación vamos a hablar brevemente de las fases de la auditoría forense. Y dentro de las fases de la auditoría forense tenemos marcado 3 etapas: planificación, ejecución, comunicación de resultados. Bueno, así como en contabilidad, el ciclo, proceso contable da espacio para que el conjunto o el cúmulo de transacciones pasen o atraviesen a fin de tener los estados financieros. Lo mismo sucede con la auditoría y ustedes han revisado algunos tipos de auditorías al momento. Entonces, si hablamos de contabilidad, ¿cuáles son las fases o etapas? Brevemente. Las transacciones debidamente sustentadas o documentadas, es decir, los comprobantes o documentos fuente, pasarán por
El estado de situación financiera que se prepara al inicio del periodo, el libro diario, el libro mayor o mayorización, el balance de comprobación, se hacen los ajustes y reclasificaciones contables, luego de ello lo que hacemos es el balance de comprobación ajustado, la hoja de trabajo que es optativa y terminamos con la preparación, la estructuración de los estados financieros básicos. Una empresa maneja dos estados financieros básicos, estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la parte de la auditoría? De la misma forma, también la labor, el trabajo se centra o se establece en función de respetar etapas, fases que vamos a ver a continuación de manera muy generalizada, por favor. Hablamos de la planificación, la primera fase que justamente esta a su vez se subdivide planificación preliminar o conocimiento del negocio y la segunda subdivisión es la planificación específica. Entonces, como auditor, no conozco el ente o el establecimiento que va a ser auditado, entonces tengo que tener una aproximación a conocer la base legal, tengo que tener una aproximación a conocer los aspectos filosóficos, misión, visión, políticas, valores, estrategias, la estructura organizacional, funcional, los sistemas de información y comunicación, los estados financieros, que es parte clave justamente de la información que debemos proveernos, y luego de que tenemos todo un conocimiento pleno de lo que maneja el ente, que va a ser auditado, procedemos a armar lo que es, de acuerdo a un plan global de auditoría, procedemos a lo que es la planificación específica. Y en la planificación específica hacemos la evaluación al sistema de control interno. La evaluación al sistema de control interno nos da espacio a determinar, luego de una sistematización de esos resultados, que usualmente o generalmente se lo hace a través de la aplicabilidad de un cuestionario de control interno, determinamos tanto el nivel de riesgo como el nivel de confianza. Y bajo esa definición, se establece lo que es el enfoque de auditoría, es decir, se define cuáles son los procedimientos, o son sustantivos, o son procedimientos de cumplimiento, y si es que el nivel de riesgo está figurado y categorizado en un nivel medio o moderado, vamos a tener esa dualidad, tanto procedimientos de cumplimiento como procedimientos sustantivos. Entonces, frente a ello, se prepara ya el programa de auditoría. Entonces, el producto que nace, el producto que sale de la fase de planificación es el programa de auditoría. Y con este insumo paso a la siguiente etapa, que es la fase de ejecución. Es decir, todo lo que está bosquejado, todo lo que está contemplado en este documento llamado programa de auditoría, con el mismo procedo a ejecutar los procedimientos que están contemplados en el mismo. Entonces, en la fase de ejecución se adecuarán los papeles de trabajo que deba preparar en este caso como auditor, así como también aquellos papeles de trabajo que deban ser provistos o deban ser facilitados por el ente que está siendo auditado. Hay ciertas premisas, ciertas reglas que deben cumplir los papeles de trabajo, como la referenciación del papel de trabajo y, bueno, ciertos elementos claves que deben mantenerse, pero en términos generales hablamos justamente que en la fase de ejecución el auditor, ¿qué es lo que hace? Adecúa los papeles de trabajo que debe manejar, que debe preparar como auditor, obtiene la documentación que debe provisionar la empresa, y que justamente esa es la evidencia sustentatoria bajo un análisis y bueno, ahí tienen ustedes ahí una persona que está con guantes, está haciendo anotaciones, ¿sí? Entonces prácticamente luego de un análisis determina justamente los hallazgos del caso. Y para eso hace un levantamiento en una hoja de hallazgos o hace un inventario de esos resultados en la hoja de hallazgos. Y con eso puedo comunicar a través del informe de auditoría o el informe pericial forense, puedo comunicar qué es lo que se llegó a determinar luego de todo esa labor o examen del caso. Bueno, vamos a ver los tipos de fraude como tal. Y al hablar de tipos de fraude financiero, si bien es cierto, vamos a tener los más comunes o vamos a conocer aquellos que en la parte real, en la parte práctica se suelen dar. La apropiación ilegal de un activo, es decir, se da el robo del dinero, de bienes o recursos que no son de título del empleado, del trabajador, sino de la empresa. Entonces, la apropiación ilegal o indebida de activos que se llama.
También se da esto de los fraudes en el tema de reportes financieros, lo que yo decía en un momento dado. El hecho de presentar los estados financieros se suele dar de que los estados financieros son unos estados financieros para el conocimiento de la empresa, pero para el tema de fiscalidad, de contribución con los impuestos, tasas y lo que amerite dentro del servicio de rentas internas, se presentan otros estados financieros. Entonces estamos prácticamente maquillando estados financieros. Estamos manejando una doble contabilidad para efectos de evadir impuestos, para efectos del tema de la ilusión tributaria. Entonces, tenemos también esas características en tipos de fraudes financieros. Entonces, estamos pagando menos impuestos, estamos perjudicando en la contribución al presupuesto general del Estado. Y la corrupción organizacional, por ejemplo, el tema de los sobornos, el conflicto de intereses, que esto es un tema que no solamente puede ser visorado a nivel específico de una organización, sino también es de conocimiento público el tema de ciertos aspectos que han sido manejados en el contexto y el escándalo nacional e inclusive de carácter internacional, ¿no? Bueno, la incidencia en relación a este tipo de fraudes depende del nivel de control interno y la cultura organizacional que esté definida o esté establecida. Para eso, lógicamente, el auditor tiene que tener esa lupita ahí, que es la característica de indagar, de investigar, de reconstruir ciertos hechos, acontecimientos con las evidencias del caso. Entonces tendrá que identificar patrones repetitivos, tendrá que identificar consistencias, las señales de alerta del caso que se den o se manejen. Dentro de las técnicas de investigación forense es necesario señalar que el auditor utilizará las metodologías especializadas en procura de poder llevar a cabo su labor o su trabajo y que se tenga la garantía de que su labor o su trabajo justamente obedecen a criterios técnicos que aseveran y que justamente también responden a las evidencias sustentatorias del caso. Para ello, necesariamente tendrá que hacer un análisis documental, es decir, hacer una revisión profunda y exhaustiva de todos los registros contables con los documentos probatorios sustentatorios o los documentos fuente que se conocen en contabilidad. Tendrá que hacer uso de las herramientas informáticas para poder detectar patrones y anomalías que son recurrentes, que son repetitivas, y a la vez esto también le da el referente, le visora al auditor para poder enfocar su labor o su examen. El tema de las entrevistas, y bueno, y ustedes tienen como punto 3 entrevistas sin confirmación. ¿Qué se refiere a esto? La obtención de información clave mediante una conversación directa con los involucrados del caso, ¿no? También hablamos de confirmaciones externas en el hecho de que se puede validar la información, la documentación, operaciones, hechos económicos en función de terceras personas, prestamistas, clientes, proveedores. Bueno, prácticamente todo este cúmulo de técnicas que pueden ser manejadas permiten construir una evidencia sólida, una evidencia consistente, una evidencia apropiada, una evidencia completa, una evidencia suficiente como tal. Lo importante en cualquiera de los procedimientos es que prácticamente tenga esa validez legal, ¿sí? Tenga esa figura de validación ante las instancias pertinentes. ¿Por qué? Porque el auditor, ¿qué es lo que hace el auditor? No solamente llega con el hecho de presentar el informe pericial, sino que también tiene que tener esa predisposición de participar con testimonios en los tribunales, en una audiencia o en un tema de juzgamiento emitido por que la única persona que puede establecer es un juez, ¿no? Entonces, en función de ello vamos a tener estas características. Bueno, vamos a continuar el informe de auditoría forense. De manera breve me permito explicar de que el informe prácticamente no es un informe común y corriente como el que común o tradicional como se conoce, como el que se maneja en auditoría financiera, sino también que es un informe que en su estructura debe incluir la descripción del caso, cuál fue la metodología que se aplicó, debe identificar la evidencia encontrada y debe también plasmar las conclusiones técnicas en ese sentido para que su valor legal tenga ese peso como tal y sea presentado ante los tribunales. Los requisitos claves que debe cumplir es que debe ser claro,
es decir, tener un lenguaje apropiado, debido, con claridad, debe ser objetivo y debe tener un sustento técnico. Yo no puedo aproximarme y poner en el informe, perdón, en el informe pericial, no puedo poner probablemente, aparentemente, posiblemente. Sí, tengo que tener esa certeza y esa certeza debe estar fundamentada con los documentos y las evidencias necesarias. Entonces, si hablamos de un informe normal, común y corriente en el dictamen pericial que se conoce, este informe se presenta con hallazgos, se emite una opinión experta para que el juez la analice y para que el juez justamente se apoye en la decisión, debidamente sustentado y revisado los documentos del caso. Bueno, en la parte final puedo señalar que la auditoría forense prácticamente representa una evolución o es el segundo momento de una auditoría financiera normal o tradicional que se ha venido manejando, dado que se dio o existió la necesidad de establecer un ámbito investigativo, legal y estratégico para llegar a determinar fraudes, ¿sí? Y que esto se vaya contrarrestando en la línea del tiempo, ¿no? Entonces su aplicación es clave, es elemental. ¿Por qué? Porque prácticamente a través de ello yo puedo tener un marco donde en el entorno justamente se anticipe a ciertos riesgos, se contrarreste ciertos riesgos y se bloquee el tema de la corrupción, que en la vida práctica es algo real, es algo que en el día a día se suele presentar.